Y dice el Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Amén. Es una palabra poderosa que nos está diciendo que muchas veces nosotros, aunque no esté nuestro padre y nuestra madre al lado, nos podemos sentir tristes, nos podemos sentir desamparados. Pero dice Dios, dice nuestro Padre, que no te sientas de esa forma, porque con todas esas tristezas, con todas esas angustias, con todas esas necesidades, Él te recogerá, porque Él es nuestro Padre celestial. Amén. Me he propuesto las últimas veces que me ha tocado el mensaje, escoger un personaje de la Biblia y detallar sobre ese personaje y aprender lo que Dios nos enseña a través de ese personaje. Y hoy vamos a hablar de otro personaje que tal vez para algunos sea desconocido, para otros lo conocen, pero ese personaje se llama Mefibosé. ¿Cuántos habían oído mencionar a Mefibosé? Bueno, Mefibosé es un personaje que nos enseña mucho, que a través del pasaje donde nosotros vamos a estudiar en esta mañana sobre Mefibosé, vamos a aprender del amor, de la misericordia de Dios. Vamos a aprender a través de Mefibosé el proceso de un pecador, el arrepentimiento, la misericordia y la gracia que tiene Dios con cada uno de nosotros. Mefibosé representa a nosotros, a los pecadores. Y David en este momento, en este pasaje que yo voy a leer, va a representar a Dios, va a representar al Padre Celestial. Hay pasajes en la Biblia en que nos muestran cómo Dios ama al pecador, cómo lo rescata y cómo le muestra de su gracia. Así como en el pasaje donde se habla de Ruth, en este libro de Ruth se nos muestra eso. Se muestra cómo el pecador, ¿verdad? Se separa de Dios, pero luego Dios lo llama a su gracia y a su misericordia. Bueno, Mefibosé, les voy a dar detalles de él. Su nombre, dicen los comentaristas, que significa el que difunde la vergüenza. Mefibosé era hijo de Jonatán. Pronuncio Jonatán porque la J en hebreo se pronuncia Yota. Entonces podemos pronunciar Jonatán o podemos decir Jonatán, si lo queremos decir en español. Mefibosé era hijo de Jonatán. ¿Quién era Jonatán? Hijo del rey Saúl. Jonatán se destacó, ¿verdad?, en la Biblia porque era un amigo muy importante y muy especial del rey David. Hubo una amistad tan especial, una amistad tan linda, que si nosotros queremos mirar una amistad para nosotros aprender, podemos mirar la amistad de David y Jonatán. Entonces voy a pedirles que miremos en 2 de Samuel, el capítulo 4, versículo 4. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies, tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefibosé. Aquí vemos a este personaje, a Mefibosé. Era un niño de 5 años. Era el nieto del rey. Resulta que Saúl fue un hombre que comenzó bien, fue ungido como rey y comenzó bien. Pero luego este hombre se fue separando de la guía de Dios, de la guía del Espíritu Santo, y terminó muy mal. Por tal motivo, Dios en vida de Saúl no siguió con el mismo linaje de Saúl para que su próximo hijo fuera rey, sino que en vida de Saúl él escogió a un jovencito llamado David, un pastor de ovejas. Y este jovencito se enfrentó a un gigante llamado Goliat. Más adelante ganó la batalla y Saúl prometió que iba a dar un premio especial a quien venciera en esta batalla con Goliat, y David venció en esa batalla. Dice que con una honda recogió unas piedras, 5 piedras, y dice que con una piedra le dio en la frente, el gigante cayó y él
con su misma espada lo venció, le cortó la cabeza. De allí en adelante David siguió luchando en muchas batallas, y entonces cuando David regresaba de esas batallas, el pueblo se alegraba y decía, Saúl mató a miles de los enemigos, pero David mató a 10,000. Y la gente se fue llenando el rey, se fue llenando como que de envidia, se fue llenando de rabia, y empezó a tomarle esa apatía a David y ese odio que tuvo David que salir huyendo porque el rey Saúl lo quería matar. Su hijo Jonatán se encontró con David y le dijo, no te preocupes, que mientras esté en mis manos, cada vez que mi papá haga un plan para matarte, yo te estaré avisando. Y así lo hizo Jonatán, pero llegó el momento que ya David tuvo que salir huyendo. David armó su propio ejército y tuvo que salir huyendo porque Saúl lo tenía sentenciado a muerte. Luego hubo un enfrentamiento con los filisteos, pero como Saúl ya no contaba con la aprobación de Dios, los filisteos vencieron, y el mismo rey Saúl, cuando se vio acorralado, pidió que le atravesaran, lo ayudaran a atravesarse la espada para él mismo quitarse la vida. Cuando un rey moría, en ese momento tenían que eliminar a toda la dinastía de este rey, porque el próximo rey no podría correr el riesgo de que uno de esta dinastía se levantara y dijera, yo soy heredero de esa corona. Así que llegó la noticia a la casa de Saúl, donde estaba su nietecito Mefibosé. Llegó la noticia que Saúl y Jonatán habían perecido en la guerra. Y no por David, porque David dijo que nunca alzaría sus manos en contra del ungido de Dios, que era Saúl. A pesar de que Saúl había cometido muchos errores, David no levantó su mano contra él. Y llegó la noticia a la casa del rey de que había fallecido Saúl y había fallecido Jonatán. ¿Qué hizo la nodriza? Bueno, yo no sé si Mefibosé, qué pasó con su mamá, no la mencionan aquí, no sé si tal vez quien lo cuidaba era una nodriza, porque dice que cuando se llegó la noticia a la casa del rey, esa nodriza quiso proteger a ese niñito de 5 años llamado Mefibosé, quiso proteger al principito, y dice que lo cargó, y me imagino la angustia de ella corriendo, ¿verdad? Quizás por los matorrales, no sé, por donde no la vieran, corriendo con ese niñito, no sé cómo lo llevaba, quizás cruzado por aquí o en la espalda, no sé cómo acostumbraban ellos cargar a los niños, pero ella lo llevaba corriendo tratando de salvar la vida de este pequeño, porque en esos tiempos no respetaban que fuera pequeño, que fuera bebé, no. Toda la dinastía tenía que morir, y aquella nodriza quiso salvar a este niño de 5 años, pero con tan mala, digamos que con tan mal destino, no vamos a hablar de suerte, sino con tan mal destino que tuvo el niño, que huyendo la nodriza, tratando de salvarlo, tropezó, no sé qué se le atravesaría, tropezó, el niño se cayó y sus 2 piececitos se le fracturaron. Y el niño quedó discapacitado. Vamos a usar esta palabra porque está prohibido ya utilizar otras palabras, ya es la palabra discapacitado. El niño quedó en una situación de discapacidad de ambos pies y se lo llevaron para un suburbio llamado Lodebar. Y allá lo acogieron en un hogar, y allá se quedó Mefibosé. Entonces, la vida de este principito, antes de que ocurriera esa tragedia, yo me imagino que era muy cómoda y muy placentera, ¿verdad? Muchas veces nosotros estamos en comodidad, estamos en algo, digamos que nos sentimos placenteramente, pero de pronto hay algo que da un giro y nos quita como que esa paz y esa tranquilidad que nosotros teníamos, ¿verdad? Y este principito, me imagino que él tendría las mejores comidas en su casa porque era el nieto del rey. Los mejores banquetes eran para este principito, para Mefibosé. Los mejores cuidados, habían sirvientes, ¿verdad? Me imagino que para bañarlo, para vestirlo, porque en esos tiempos los reyes no hacían nada, desde lo que lo bañaban hasta que le ponían todo encima, y mucho más si era un niño. Este niño me imagino que tuvo los mejores juguetes del tiempo, de ese tiempo, ¿verdad? Quizás no tuvo las consolas que hay ahora de juegos porque no existían, pero aseguro que si en ese tiempo las hubieran habido, él tendría lo mejor, porque era el nieto del rey. Este niño tuvo las mejores vestimentas, porque
era rico, era el nieto del rey, y como nieto del rey de esa manera debía tener vestimentas reales. Este niño tenía un hogar, me imagino que él tenía a su papá, no mencionan a la mamá, pero tal vez si no tenía a la mamá, tenía esa nodriza que lo cuidaba, tenía esa persona allí que lo quería, tenía un hogar. Y de repente la vida le da un giro a Mefibosé y en un abrir y cerrar de ojos pierde todo lo que tenía. Pierde a su papá, pierde a su abuelo el rey, pierde su hogar, pierde sus comodidades. Y para dar un plus a esta tristeza, para añadir algo más, lo deja caer su nodriza y él queda en una situación de discapacidad de ambos pies. Mefibosé representa al ser humano. Dios le dio a Adán y a Eva todo en un paraíso para que ellos vivieran. Todo lo tenían. Pero un día el enemigo les arrebató lo que Dios les había dado. Mefibosé, el enemigo del reino, le arrebató todo. Adán y Eva, el enemigo, Satanás, el diablo, que odia a Dios, quiso destruirlos e hizo que ellos cayeran en esa desobediencia, los tentó y ellos cayeron en esa desobediencia y perdieron todo lo que Dios les había dado, ese hermoso paraíso, ese jardín donde lo tenían todo. Y entró el pecado y este trajo consigo tristeza y dolor. Y así como Mefibosé, cualquiera de nosotros hemos sido quebrantados en nuestra niñez, o algunos perdieron su inocencia por una violación. A mí me gusta escuchar mucho a la pastora Joyce Meyer. Es una persona, una anciana que admiro mucho. Es una mujer que predica con esa gracia, con esa autoridad, porque ha vivido lo que ella predica. Y ella siempre menciona en sus prédicas que cuando ella era pequeña, su padre se fue a la guerra y cuando regresó, la violó una y otra vez, todos los días. Y ella vivía ese infierno. Y ella decía, y mi mamá sabía lo que estaba pasando y no hacía nada. Cuando ella tuvo ya edad, antes de terminar la secundaria, para huir de ese infierno que vivía en la casa, se metió en un infierno peor. Se casó con un vendedor de autos, era un hombre que le gustaban las drogas. Ella tenía un trabajo, la hizo que robara en ese trabajo. Ella manejaba nóminas, la hizo que robara en esas nóminas para irse de paseo y la maltrataba. Por fin se separaron. Ella más adelante dice que ella pudo devolver el dinero que ella robó, porque cuando nosotros cometemos un error, pero nosotros nos llegamos a la presencia de Cristo, nosotros tenemos que tratar de restablecer cuanto más podamos los errores del pasado. Y ella vivió ese infierno, ¿verdad? Hasta que por fin llegó un hombre bueno a su vida. Dios la rescató de esa vida que ella llevaba. En un bar conoció a un ingeniero que se llama Dave Meyer. Y más adelante juntos conocieron al Señor y ahora escribió más de 70 libros y es una gran predicadora. Pero fíjense todo lo que puede hacer cuando un niño es quebrantado en su inocencia. Cuando un familiar le quita la inocencia a ese niño. ¿Qué puede hacer un niño? ¿Qué le pasa a un niño cuando es violado? Un niño cuando es violado pierde su autoestima, ¿verdad? Su autoestima se baja. Algunas niñas repudian a los hombres, son grandes, no han podido superar esto y repudian a los hombres, y otras por el contrario se vuelven adictas al sexo. Y solamente la mano de Dios puede restablecer una vida quebrantada. Amén. Otros hemos sido quebrantados por hogares disfuncionales. Cuando yo tenía 2 años, me da tristeza a veces recordarlo, y me da tristeza por mi papá, porque sé que al final él se arrepintió. Pero cuando yo tenía 2 años, él dejó a mi mamá con 6 hijos y se fue a establecer otro hogar sin ningún motivo, porque mi mamá era una persona sometida a él, a todos sus caprichos y a todo, ella sometida a él. Y mi mamá me dijo, literalmente, yo me arrodillé ante él para que no se fuera y me dejara, porque mi mamá era huérfana. Sin embargo, él se fue y nos daba como él quería darnos, y en realidad, a pesar de que él tenía dinero, yo no tuve una infancia en comodidades. Y somos niños, personas que como niños hemos sido quebrados. Niños que se le va, no se le va el papá, se va la mamá.
En mis 20 y pico años de servicio como docente, he tenido muchos niños que la mayoría no hay un hogar establecido. La sociedad está en estos momentos demasiado corrompida y demasiado destruida. Y ya no solamente se van los padres, sino que se van las madres. Y he tenido muchos padres solteros tratando de darle lo mejor a esa niñita, a ese niñito, pero ese niñito y esa niña siempre se ven con una mirada triste, porque han sido quebrantados con la ausencia de su papá o de su mamá, o quizás de ambos. Muchos estudiantes viven con los abuelos, ni con el papá, ni con la mamá. Y estos niños han sido quebrantados. Otros hemos sido quebrantados por enfermedades. Cuando yo tenía 20 años, 22 años, empecé con unos dolores horribles, fuertes. Parecía una anciana, no podía alzar el brazo, no podía alzar la pierna. Era horrible. Me atacó una enfermedad llamada artritis reumática, artritis reumatoidea. Era una enfermedad que cuando el mismo médico me dio el diagnóstico, me miró con tristeza y me dijo, esto no tiene cura. Y lo que le espera a esa enfermedad es que se vaya degenerando poco a poco los huesos, el cuerpo se vaya degenerando. Algunos hemos sido quebrantados por enfermedades, pero para la gloria y honra de Dios esa enfermedad no progresó mayormente. Yo estoy en control y el médico me dice, el médico es cubano y siempre está riéndose y haciendo chistes, pero me dice, hay gente que toma hasta 20 pastillas por la artritis, pero yo estoy ahora mismo tomándome una sola y con esa pastilla, gloria a Dios, me he recuperado. Anteriormente ustedes me habían visto que yo había engordado mucho, me tocó empezar en la pandemia, tuve un ataque de esa enfermedad después que ya había sido bastante recuperada, que ya no tomaba medicamentos. En la pandemia fui atacada nuevamente por esa enfermedad. Yo sé que son ataques que el enemigo nos hace cuando nosotros amamos al Señor y Él no le gusta que nosotros seamos felices, porque yo sé que el sufrimiento no viene de Dios. Amén. Y fui atacada nuevamente con esa enfermedad. Me tocó tomar qué cantidad de corticoides, por eso ustedes vieron que yo engordé. Ahora estoy sin ropa porque ya gracias a Dios no estoy tomando esas pastillas y ya me he adelgazado nuevamente a lo que era yo. Ahora toca cambiar el closet. Pero le doy gracias a Dios porque me permitió nuevamente volverme a adelgazar porque me engordé, una gordura falsa de corticoides. Entonces algunos hemos sido quebrados por enfermedades. Yo he sido por gastritis, no sé por cuál has sido tú, por diabetes, por gastritis, por tantas enfermedades que hay. Otras personas han sido quebrantados por el fallecimiento de su padre o de su madre a temprana edad. Tengo un sobrinito que lo criamos en mi casa porque su mamá murió cuando él tenía 5 meses. Y yo me estaba acordando ayer cuando estaba en mi mente, comienzo de pronto a repasar el mensaje que voy a traer. Yo me acuerdo que él tenía una foto en una carterita que él tenía cuando él tenía como algunos 5 o 6 años, que ya él sabía escribir. Y él tenía en su carterita una foto de la mamá, del novenario que le habían hecho a la mamá, que reparten a las personas, y él se quedó como que, el papá se quedó con una y se la dio a él. Y yo vine y le miré la foto en la carterita y saqué la foto y cuando la volteé con su letra de niño decía, muerte, ¿por qué te llevaste a mi mamá? Son quebrantos, o sea, es una cosa como la vida da un giro tan fuerte que un niño se quebrante de tal manera que el único que puede levantarlo es Dios. Porque en este mundo, ¿verdad? A partir de que el pecado entró, nosotros como seres humanos vivimos tristezas, vivimos quebrantamientos, vivimos necesidades. A veces miramos y decimos, ay Dios, ¿por qué me pasa esto? ¿Verdad? Aquel que dijo, ay Dios, no tengo zapatos, y estaba triste porque no tenía zapatos, pero de pronto miró al otro y no tenía pies. Dice, Señor, gracias porque yo tengo pies, aunque no tenga zapatos. Muchos, si nosotros miramos, hay muchas personas que están en circunstancias más difíciles que nosotros. Y nosotros tenemos que darle gracias a Dios. Amén. Porque a pesar de todas esas cosas, nosotros estamos aquí, estamos en la lucha y Dios nos sigue ayudando. Amén. Hay otras personas que han sido quebrantadas por la pérdida de su hijo, por la pérdida de una pareja.
Dicen que cuando una persona pierde un hijo, esto no tiene nombre. El que pierde el esposo o la esposa es viudo, el que pierde los padres es huérfano, pero quien pierde un hijo todavía no le han puesto un nombre porque es el dolor tan grande que no hay forma de cómo llamar cuando una persona pierde a su hijo. Pero ante todas estas cosas yo puedo seguir toda la mañana hablando de esto y ponernos tristes y a llorar. Pero hay una buena noticia y es que en Juan 16:33 dice que Jesús dijo, ¿verdad? Estas cosas os digo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí porque yo he vencido al mundo. Dale un fuerte aplauso a ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Hay un dicho que dice que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, ni médico que lo cure, ni enfermera que lo asista. Y no hay una enfermedad o no hay un mal que para el cristiano dure que el Señor no se lo pueda llevar. Amén. Porque Jesús dijo que en el mundo tendremos aflicción. Jesús no está prometiendo que tendremos una vida color de rosa. Él está diciendo la realidad, que en el mundo tendremos aflicción. Pero nos da una promesa tan hermosa que dicen, confíen en mí porque yo he vencido todas esas dificultades y en la cruz del Calvario Jesús venció cada una de esas enfermedades y cada una de esas dificultades. Amén. Dice el Salmo 27:10, nuevamente te lo repito, que aunque padre y madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Y Dios nos toma en sus brazos para llenar todos esos vacíos que han quedado en nuestras vidas por la pérdida de un ser querido, por la ausencia de padres, por la ausencia de madres, por aquellas cosas que hemos perdido. Dios nos toma y llena cada uno de esos vacíos. Amén. Solo tenemos que abrirle nuestro corazón a Él para que las cosas puedan cambiar en nuestras vidas y nosotros podamos superar todos esos procesos. Porque Dios nunca nos dejará solos. Amén. Volviendo a Mefibosé, estaba en una situación de discapacidad, viviendo en la oscuridad y la pobreza en un rincón remoto y árido del reino después de haber sido el nieto del rey. ¿Dónde se fue a vivir Mefibosé? Vamos a ver 2 de Samuel 9, capítulo 9. Bondad de David hacia Mefibosé. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él le respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, discapacitado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y vino Mefibosé, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefibosé, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga para comer, pan que comer. Pero Mefibosé, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Aleluya, gloria a Dios. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos, y su siervo así, y dijo, y su siervo, así lo hará tu siervo. Mefibosé dijo al rey,
comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefibosé un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefibosé en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey y estaba discapacitado de ambos pies. De este pasaje vamos a sacar, yo siempre, quería sacar 3, pero siempre me salen 5 puntos. Vamos a sacar 5 puntos importantes de este pasaje. Vemos aquí que David un día se levantó y dice que se levantó con ganas de hacer ¿qué? Misericordia, con ganas de hacer misericordia. Quiero darte el punto número 1. Los hijos recogen las bendiciones y cosechas sembradas por sus padres. ¿Cuántos dicen amén? Y yo aquí pongo de caso al pastor Gil y a la pastora Elisa. Nosotros nos quedamos viendo cada vez sus bendiciones, las bendiciones de sus hijos. Mira cómo Gilger, él se fue para allá, para Medellín. Todavía su situación era incierta, ¿verdad? Él todavía no sabía qué era lo que él iba a hacer, pero él se fue ya para Medellín con su esposa y empezó en un trabajo y fue escalándolo y mira dónde está ahora. Porque los hijos recogen las bendiciones de sus padres. Amén. Porque el trabajo del Señor no es en vano. ¿Y dónde está Laura ahora también? ¿Cuántos no quisieran tener ese empleo que tiene Laura? Un buen trabajo, está bien ubicada. Y la protección y la misericordia de Dios la acompañan todos los días de su vida. Amén. Y para Hilary sé que también hay grandes cosas que el Señor tiene para ella, porque Dios bendice a los hijos de sus siervos. Yo sé que para mi hijo Obedcalé hay grandes bendiciones. Declárelo en este momento. Para mi hijo hay grandes bendiciones. Para mis hijos hay grandes bendiciones. Para Daniel hay grandes bendiciones. Y yo estoy recogiendo las bendiciones de mi mamá, porque mi mamá era una mujer guerrera, era una mujer evangelista, que se iba a Tolú a la 1 de la tarde, se iba para allá para evangelizar, porque le ponían esas horas. Ella iba a evangelizar a las compañeras mías y entonces le decían, ¿a qué hora puedo ir? Y ella decía, le ponían esa hora como quien dice, para ver si de pronto mi mamá no iba. No, a las 2 de la tarde se iba mi mamá a pleno sol para Tolú y allá estaba a las 2 de la tarde evangelizándolo. Y como decía alguien, que el día que no evangelizaba a nadie, se miraba en el espejo y se evangelizaba ella misma. Pero el mototaxi que se subiera ella, el taxi que se subiera trabajador que iba a la casa a hacer algo, ahí estaba ella hablándole de la palabra de Dios. No conforme a eso, a veces venía la hermana de Estados Unidos y se unían las dos entonces, las dos poderosas a evangelizar. Se iban las dos a evangelizar los que ellas se acordaban que Dios le ponía en su corazón, las familias que todavía no se habían convertido. Y hacían la obra del Señor. Y yo estoy recogiendo de sus bendiciones, porque cuando ella murió, yo estuve con una amiga intercesora y un pastor, el pastor Benjamín, y él sin conocer me dijo, vas a recoger las bendiciones de tu madre. Y yo las recibo. Amén. Y mi hijo recogerá también las bendiciones de sus padres. Entonces dice aquí que los hijos recogen las bendiciones y las cosechas sembradas por sus padres. ¿Qué hizo Mefibosé para recibir esto que David le está dando ahora? Nada, ¿cierto? Pero si buscamos en 1 Samuel, capítulo 20, versículos 15 al 17, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo, requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez porque lo amaba, pues le amaba como a sí mismo. Fíjense que David y Jonatán hicieron un pacto. David dijo, Jonatán dijo, yo siempre te voy a cuidar. Yo siempre te voy a avisar cuando mi padre quiera hacerte daño. Pero yo te sé, David, que tú vas a llegar a ser el rey. Y Jonatán sabía que por el mal proceder de su padre, Dios lo había cortado del reinado. Y sabía Jonatán cuál iba a ser el fin de la casa de Saúl, del reinado de Saúl. Pero Jonatán le dijo a David, nunca se aparte tu misericordia de la casa de Saúl, de la casa de Jonatán. Y a pesar de que habían pasado muchos años, de que ya David era rey, Dios le recordó a David
¿verdad? Dios puso en su corazón que él debía cumplir con el pacto que le hizo a su amigo Jonatán. Y por eso David preguntó, ¿hay alguien de la casa de Jonatán, de Saúl, a quien yo pueda hacer misericordia? Fíjense que David no temió a que esa persona de la casa de Saúl viniera a levantarse en rebelión contra él para quitarle el reinado, porque si había un descendiente, ese tenía derecho a ser rey porque venía del linaje de Saúl. Pero David dijo, ¿hay alguien de la casa de Jonatán a quien yo pueda hacer misericordia? Y vemos que Mefibosé, hijo de Jonatán, que estaba olvidado, recibió de la cosecha de su padre Jonatán. Vamos al segundo punto, el número 2. Vemos la misericordia de Dios. Los que amamos a Dios vemos su misericordia. La palabra misericordia que se utiliza aquí en el versículo 9 de 2 de Samuel 9, que dice, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? La palabra misericordia que él utiliza aquí es la palabra hebrea yaset, que significa amor leal o amor del pacto. Esa misma palabra se usa para hablar del amor leal de Dios para su pueblo. ¿Qué recibió Mefibosé? La misericordia de David. ¿Qué recibimos nosotros como pecadores? La misericordia de Dios. Porque Él envió a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y está en nosotros abrirle los brazos para que esa misericordia llegue a nuestras vidas. Y una de las promesas dentro del pacto de David con Jonatán consistía en mostrar misericordia a la casa, a los descendientes de Jonatán. Jonatán había pedido a David que cuando esto sucediera, él se acordara y tuviera misericordia de su casa. Y lo que David estaba expresando en este momento era una demostración de la más profunda amistad y del amor inmerecido e irreparable. David le había hecho una promesa a Jonatán, a su amado amigo, y le estaba cumpliendo ahora con su hijo. Amén. Dios también cumplió su pacto. Dios prometió que enviaría al Salvador, que enviaría a su Hijo a redimirnos del pecado. Y así lo hizo. Amén. Porque Él es un Dios de pactos que cumple sus promesas. Aquí David está representando el amor de Dios hacia el pecador. Y David en este pasaje dice que manda a buscar a Mefibosé. Yo me imagino que cuando Mefibosé le dijeron, Mefibosé, tienes que ir a la casa del rey, ¿qué pensaría Mefibosé en ese momento? Me encontraron, tanto esconderme y me encontraron. ¿Qué pensaría? Me van a matar porque soy descendiente de Saúl. Él estaba en un lugar llamado Lodebar. Lodebar era un suburbio, dice, tierra árida que no produce fruto porque era en tierra desértica. También dicen que Lodebar significa significa no, y bar, hablar, dice, ciudad del silencio. Quizás allá se iban a esconder los malandrines, allá, ¿cómo viviría Mefibosé allá en ese lugar, verdad? Donde allá la gente no se metía, como digamos la zona más peligrosa de acá de la ciudad, donde se esconden aquellas personas que delinquen, ¿verdad? En la ciudad. Y allá estaba metido Mefibosé, escondido. Y dice, te manda a buscar el rey, dice Mefibosé. Hasta aquí llegué yo. Pero cuando Mefibosé se acerca a David, David lo llama y él le dice, he aquí tú, siervo, temeroso. Pero David le dice, no tengas temor, porque te he llamado para hacer misericordia contigo. Y cuando lo llama, ¿verdad? David no siente en su corazón rencor por su abuelo Saúl. No siente rencor por aquel hombre que lo sentenció a muerte. David perdonó a Saúl en Mefibosé. Y nosotros aquí vemos en el tercer punto el perdón de Dios. Dios está dispuesto a perdonarnos. Dios es quien nos llama. Muchas veces ustedes pueden creer de que ustedes llegaron a los pies de Jesús y es todo lo contrario. Llegaron porque Dios los llamó. Amén.
porque en su infinita misericordia el Espíritu Santo los tocó y llegaron a los pies de Dios. Y aquí en el tercer punto vemos el perdón de Dios. Cuando Mefibosé apareció ante David, ¿verdad? Él esperaba algo malo para él, esperaba que David dijera, te sentencio a muerte por ser descendiente de Saúl, pero encontró la misericordia, la restitución que David le hizo, el perdón que David le dio. Y así como David, Dios perdona al mundo pecador. Amén. Y si nosotros nos acercamos con un corazón contrito y humillado, su palabra dice que Él no nos desprecia jamás. Vamos al cuarto punto. Dios nos devuelve la dignidad cuando aceptamos su llamado. Dios nos devuelve la dignidad cuando aceptamos su llamado. Mefibosé se consideraba a sí mismo como dijo él cuando David dice, tú llamando a este perro muerto, o sea, ¿a dónde estaba la autoestima de Mefibosé? Para los judíos el perro era un animal a que ellos despreciaban. Y muerto más todavía, más contaminación. Por eso ellos a los gentiles le decían los perros. Y Jesús con cariño, cuando fue a referirse a los gentiles, dijo, no está bien que darle las migajas a los perrillos, ¿verdad? Jesús lo dijo como con más cariñito. Pero en este tiempo a los gentiles, a los que no eran judíos, se llamaban perros. Y el mismo Mefibosé dijo, ¿para qué llamas a este perro muerto? ¿Verdad? Pero David le devuelve la dignidad, ¿verdad? Lo levanta, dice, devuélvanle todas las tierras que eran de Saúl. Devuélvanle todo, le puso trabajadores a su disposición y le dio la dignidad nuevamente de sentirse una persona, ¿verdad? Querida, una persona amada. Yo me imagino que él vino todo lleno de harapos de allá de Lodebar, así como el hijo pródigo llegó lleno de harapos, llegó sucio, ¿verdad? Y lo recibió el padre con amor. Así David recibió a Mefibosé. Y así nos recibe Dios a nosotros. Amén. Quizás en este momento nosotros no nos encontramos llenos de harapos, pero sí físicos en nuestras ropas, pero sí espirituales, porque cada uno de nosotros carga con todas aquellas cosas que como pecadores que somos, porque recibimos ese pecado original y nacemos con él, llevamos cuando nos encontramos con Dios. Pero así Dios nos recibe, nos abraza y nos da un beso. ¿Cuántos le pueden dar un gloria a Dios, al Rey de Reyes y al Señor de Señores? Y David demostró con esta acción que la bondad de Dios es una acción que restablece a la persona de la posición de esclavo a hijo. Amén. Y yo leía lo que colocaba la pastora Elisa en Gálatas 4:7. Vamos a buscar Gálatas 4:7. Quiero que busquemos Gálatas 4:7. Dice, así que ya no eres siervo, ¿verdad? Ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Aleluya. ¿Cuántos son herederos de Dios? ¿Cuántos se consideran hijos de Dios porque han recibido este llamado? Amén. Entonces David le restituye todo lo que él había perdido. Ustedes se dan cuenta que muchas personas a veces llegan a la iglesia, ¿verdad? Y a veces ustedes las ven que llegan cuando todavía están empezando. Llegan a veces mal trajeadas, ¿verdad? Llegan a veces con cara de tristeza, con cara de dolor, con angustia. A veces hasta las vestimentas no son las mejores, pero cuando empiezan a entregarse a Dios, vemos el cambio en esta persona. Porque la Biblia dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Hasta bonita se pone la gente, por muy fea que sea, se pone bonita en la casa de Dios. Amén. Por muy feos que seamos, nos ponemos bonitos. Yo me acuerdo cuando trabajaba allá en el pueblo que los estudiantes míos, las niñitas me querían imitar. Y si yo me cortaba el cabello, me acuerdo que una vez me lo corté por aquí, y las niñitas a la mamá le decían, yo quiero cortarme el cabello como la seño, yo me quiero ver como la seño. Pero no porque yo fuera la persona más bonita ni más hermosa, sino porque la gracia de Dios estaba en mí y sigue estando. Amén. Y entonces ellos me decían, Señor, tú sí eres bonita. Y yo le decía, yo no nací bonita, Cristo me puso bonita.
para que ellos siempre tuvieran en la mente que Cristo embellece. Amén. Entonces vemos que Dios restituye. ¿Cuántas personas no han llegado drogadictas, verdad? Han llegado en harapos, pero cuando deciden entregar su vida al Señor, Dios los restituye y esa persona comienza a avanzar. Esa persona deja esa mala vida que tenía antes y se vuelve una persona digna, porque Dios dignifica a la persona. Amén. Así como David dignificó a Mefibosé. Y vamos al último punto, al punto 5, y es que el rey nos invita a sentarnos en su mesa. ¿Cuántos se alegran por eso? Amén. Yo pensé que estaban más alegres. ¿Cuántos se alegran por eso? Amén. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes entonces. El rey nos invita a sentarnos en su mesa. En el versículo 11, donde estábamos leyendo 2 Samuel 9, en el versículo 11 dice: y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a tu siervo, así lo hará tu siervo. Mefibosé, dijo el rey, comerá a mi mesa como los hijos del rey. Mefibosé no era un invitado ocasional, no iba a ser un invitado por ese día, bueno, que por este día Mefibosé coma aquí. No, David dijo: lo voy a recibir como a uno de mis hijos. David recibe a Mefibosé como a un hijo. Y la Biblia dice que cuando nosotros llegamos a la presencia de Dios, cuando acudimos a su llamado, ya no somos siervos, sino que somos sus hijos. Amén. Y entonces Mefibosé nuevamente tiene padre. Tantos años sin padres, pero ahora le aparece nuevamente un padre que lo adopta como hijo, con los mismos derechos que tiene el hijo. Usted sabía que cuando Dios lo adoptó a usted como hijo a través del sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario, dice que usted es coheredero juntamente con Jesucristo. ¿Cuántos se alegran por eso? Es que no les veo la alegría. Gloria al Señor. Te están diciendo que tú vas a heredar en la porción que hereda su hijo Jesucristo. Eres coheredero. Mefibosé fue recibido como uno de sus hijos. Y por fin, en la mesa con papá está Mefibosé, porque David se convirtió en su papá. Entonces nosotros tenemos el privilegio de que cuando Dios nos llama, ¿verdad?, a través de su Espíritu Santo, y nosotros lo recibimos en nuestro corazón, recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, tenemos el privilegio de sentarnos en la mesa del Rey. Y como decía la canción que cantábamos ahorita, puedo a la mesa venir y puedo el pan compartir. Es Jesús el pan de vida, el maná de mi desierto, mi alegría y mi sustento. Entonces fíjense que nosotros cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, somos llamados a la mesa del Rey. Amén. Podemos llegar a la mesa. ¿Y qué significa estar en la mesa con una persona? Cuando alguien te invita a su mesa, es porque esa persona quiere tener contigo, ¿qué? Comunión. Quiere tener contigo un gesto de amor, un gesto de cariño. Y Dios nos está invitando a su mesa. Amén. Así como el rey David invitó a Mefibosé a participar de la mesa todos los días, el Salmo 23, ¿qué dice? Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre, aunque ande en valles de sombra y de muerte no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento, me aderezas mesa en presencia de mis angustiadores. ¿Saben qué significa me aderezas mesa en presencia de mis angustiadores? Que los enemigos están alrededor y Dios nos está haciendo una mesa y nosotros comiendo ahí con tranquilidad porque la protección de Dios está con nosotros. Aderezas mesa en presencia de mis angustiadores. Unge en mi cabeza, mi copa está rebosante. Ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén, aleluya. Gloria al Señor. El Rey te mandó a llamar. Yo quiero que escuchemos esta hermosa canción
del rey te mandó a llamar. Cierra tus ojos y piensa que el rey te mandó a llamar a ti. Amén. Dile al que está al lado, el rey te mandó a llamar.